Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos junto a Omar López Mato conversar con historiadores, académicos, médicos, periodistas, ingenieros, contadores, maestras, profesores, oftalmólogos, en fin, todas las profesiones, todas las profesiones que de alguna u otra manera se hayan ocupado de algún aspecto de nuestra historia. Porque también esto, ¿sabes qué? Reflexionaba el otro día sobre esta cuestión, Omar. ¿Cómo estás? Muy bien. Que es que la historia no le pertenece a los historiadores, de ninguna manera sería. La historia es un patrimonio compartido. Escúchame, dicen que la medicina no le pertenece a los médicos, ya de ahí para abajo empezamos a repartir todo. Vos sabés que yo creo que está bien eso, porque de alguna manera son patrimonio intangible de toda la sociedad, de toda la comunidad. Por supuesto, es que todo se enriquece, es decir, uno va cambiando opiniones, todo es un intercambio de opinión. Y aparte, el historiador como historiador tiene una formación, digamos, no se malinterprete, pero limitada. Sí, es claro. decir, muchas cosas necesitamos, por ejemplo, vamos a hablar de la figura de San Martín. San Martín es una figura que también reconoce toda una parte de enfermedad y hay que entender la enfermedad de San Martín. Es decir, eso me gustaría que hablemos un poquito. No es un tema menor, eso, casi todos los procesos, todas las personas tenemos algún tipo de enfermedad, trastorno, y esas patologías, lo que fuera, y esa patología manifiestan límites, cambia la historia. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Omar, como él lo anticipó, y vamos a tratar de dedicar 2 programas a toda esta gesta que hoy se conmemoran 200 años, que es la formación del Ejército de los Andes, el cruce de los Andes y las batallas que van a venir, primero Chacabuco, y tenemos hasta el 2018 para hablar de Maipú. Tenemos el 2018 para Maipú, pero después viene toda la campaña de Perú, es decir, se abre casi el diseño, porque estuvo hasta el 25 en América Latina. El 24. El 24. Se abren 7 años para hablar de San Martín. Peripecias sanmartinianas. Mira, bueno, la verdad que y vamos a empezar tocando algunos puntos, algunos tal vez polémicos, pero... Yo tengo un tema, estoy preparando para que la gente para vos también, para que lo sepas, porque la última vez que nos hablamos yo estaba haciendo otra cosa, y ahora estoy preparando un libro sobre Cochrane. Que son los enemigos de San Martín. Claro, es la historia de una enemistad. Bueno. Y eso es y acá en la Argentina es verdad que no hay muchos libros que traten el tema de Cochrane, que es muy importante. Bueno, voy a hacerlo parroquial antes de presentar los auspicios del programa. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, que los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet, los programas anteriores en video.com, y a partir de el año pasado, por cierto, estamos pronto inauguraremos nuestra temporada número 12 de Tenemos Historia. Bueno, están también en YouTube. Si no nos encuentran de esa manera, también nos pueden buscar a través de la red social Facebook, a través de facebook.com/Tenemos Historia, o en el Facebook de Olmo Ediciones. Presentamos los auspicios del programa y nos ponemos a charlar un poquito de los años 13, 14, 15, 16, todo el armado del Ejército de los Andes y qué rol le cupo a la figura de don José de San Martín. Bien, seguimos aquí en Tenemos Historia y yo hoy me traje el libro canónico, ¿no? La historia de San Martín por Bartolomé Mitre, que es la historia de San Martín y la emancipación americana. Podría haber traído también algún trabajo de Patricia Pasquali, una gran biógrafa. Pero sí, fue la última biografía de San Martín, completa. Sí. Y que además grabó el primero y el segundo año de Tenemos Historia. Sí. Lamentablemente programa desaparecida. Sí. Muy joven, 50 años, 51, pero bueno. Retomando el tema San Martín, y ahora que estuve releyendo Mitre y buscando cosas para el programa, vi que Mitre también adhiere a algo que creo que acá lo planteó García Belsunce cuando estuvo grabando con nosotros la última vez sobre Pueyrredón, que es esta idea de que tanto el Congreso de Tucumán
como la gesta sanmartiniana, termina siendo el resultado de un acuerdo político difícil de tejer, difícil de obtener, entre San Martín, Belgrano, Pueyrredón y Güemes, que son las cuatro figuras sin el acuerdo de esas figuras. Yo te diría San Martín y Pueyrredón, es la historia. No, pero Belgrano interviene y Güemes después, bueno, pero no en el trato directo. Se va dando el entramado. Sí, pero yo diría que me parece que esa es la cuestión que a mí me hizo cambiar en la lectura. Porque si te fijas, en realidad San Martín va teniendo las entrevistas casi sucesivas. Viene de estar con Belgrano y se va a ver a Pueyrredón. Claro, que él es el nexo. No es que los cuatro estuvieron juntos. Ahí está. Él es el nexo, él va tramando la historia. Bueno, yo que muchas veces, quienes siguen el programa habrán visto que yo cuestiono la idea de padre de la patria, porque prefiero la idea de padres fundadores, y además recuerdo siempre el rol que tuvo Belgrano y los años que Belgrano le dedicó a la patria, que son muchos más de los que le dedicó San Martín y los esfuerzos, pero tal vez, y eso lo pone Mitre también, el organizador de ese tejido, y donde aparece una fase totalmente política de San Martín, es San Martín. Sí. Probablemente, y de hecho con Pueyrredón había tenido un incidente, porque por el golpe del 1812, el que voltea al segundo triunvirato lo manda a Pueyrredón y a San Luis. A San Luis. Donde compra estancia después, y él va a ser el diputado de San Luis en durante la independencia. Pero yo no sé si había una buena relación entre San Martín y Pueyrredón. A veces los libros exageran o hablan de esta... las cartas parecen indicar que sí. Las cartas, inclusive cuando también se queja de la plata, cómo lo están mangueando. Claro, y le dice, si me sigue pidiendo, hay nos va a llevar el detalle muy curioso. Vos sabés que cuando los dos estuvieron en el exilio y consiguieron en Francia, vivían a casi 2 cuadras de distancia. Se vieron muy pocas veces. Porque mirá. San Martín, y esto lo decía Prilidiano, el hijo, decía San Martín lo recibía mucho a Zarratea, y que Pueyrredón y Zarratea no se podían ver. Entonces Pueyrredón prefería no verlo a San Martín antes de encontrarse a Zarratea. Zarratea ha sido un personaje muy complejo. Complejo, y que generó mucha... Con un poder impresionante debajo, tramando las cosas. Terminó, aparte... Con ese tipo de cosas, empieza como un comerciante poderosísimo. Vos sabés que, leyendo una biografía de Zarratea, en un momento Zarratea, es decir, el comercio que manejaba, tiene una pérdida en un barco, como si dijésemos, de 25.000 o 30.000 libras esterlinas. Una fortuna, es como dijésemos, hoy perdiste, no sé, 30 millones de dólares. Y no mosquea a la familia, se rehacen y siguen siendo comerciantes. Es muy curioso lo poderoso que era Zarratea. Lo que uno puede ver es que Zarratea generó muchas grietas, para por decirlo supuesto, en términos modernos, sí. Con Artigas el primero. Con Artigas, con después, muchos caudillos. Y bueno, esto que contás, no era solo Pueyrredón el único que no lo podía ver. No. Pero volviendo, está claro para nosotros que el Congreso de Tucumán es posible por este entendimiento político entre Güemes, Belgrano, San Martín y Pueyrredón, que primero se manifiesta cuando lo convencen a Güemes de no ir a la guerra contra Rondó y arreglar lo que permite que el Congreso se pueda desarrollar en Tucumán. Después cuando le ofrecen a San Martín el Ejército del Norte, él de entrada va, pero con más intención de juntarse con Belgrano que hacerse cargo del ejército. Bueno, pero ahí viene la idea. San Martín, todos sabemos que cuando se va de España, se va un tiempo a Inglaterra, y ahí tiene una conexión con Maitland, ¿no? Sí. Que es el que tenía el plan de invasión de América a través de 2 lados, a través del Río de la Plata y a través de Venezuela, para que confluyeran las 2 corrientes en Perú. Es muy sugestivo, es un plan británico, que es el esbozo de lo que hacen en la primera invasión británica, la primera invasión inglesa, que realmente, es decir, se larga, porque Beresford estaba al tanto de ese plan. Es decir, era como que un proyecto del imperio, y Beresford se larga inconscientemente y le sale bien al principio. Ahora, San Martín es el reflejo de ese proyecto y sabe que yendo al norte no va a pasar nada, y que realmente el apoyo lo va a tener por los ingleses yendo a través de Chile y al Pacífico. Yo creo que tal vez, siendo el organizador que era y el hombre práctico que era, y sobre todo
lo que hoy llamarías un gran general de la logística, ¿no? San Martín se convence de todo eso cuando lo conoce a Güemes, cuando lo conoce a Belgrano, cuando los escucha. Y cuando va a ver el territorio. Exactamente, claro. viendo el territorio. Porque San Martín, pero él tenía la idea esa en la cabeza. Es probable que la tuviera, pero yo creo que el plan se termina de armar cuando él va a ver el territorio. El hecho es, para que los oyentes nos puedan seguir, y creo que ya tenemos que ir pensando en la primera pausa de hoy, es que San Martín, cuando le dan el Ejército del Norte, rápidamente le pide a Pueyrredón, cuando es nombrado, que lo corra al Ejército del Norte y le dé... Coincide con una crisis de salud que tiene. Coincide con una crisis de salud, que eso es otra cosa que algunos historiadores dicen lo mismo. Sí. ¿Pensó el plan durante la crisis de salud o ya lo tenía antes de la crisis de salud? Seguro lo tenía antes. De todas maneras, San Martín también... Y algunos hasta dicen que la crisis de la luz es fabricada, y no es así. Vos fíjate que él pensaba que se iba a morir. De hecho, le regala el sable que había usado en San Lorenzo a la Madrid. Sí. O sea que ya empieza a repartir sus pertenencias mundanas, pensando que abandona este Valle de Lágrimas. Aunque se alargue este primer bloque, voy a decir algo que alguna gente se va a enojar, pero uno entiende que la admiración de Perón por San Martín también viene porque era un maestro del engaño, San Martín. Le gustaba utilizar ardides como para descolocar a sus enemigos, fueran políticos o militares, y eso, uno de los que utilizó, por ejemplo, es cuando pide la baja en España, donde él tenía el grado de teniente coronel, sí. Explica que tiene que ir a recorrer y cuidar unos negocios que tiene en Lima. Nunca había tenido ningún negocio en Lima, pero él no quería irse generando un conflicto y quería tener una excusa fuerte para que se entendiera su baja. Y eso, que también es una cosa, vos sabés, muy curiosa, y capaz que no estamos entendiendo demasiado, pero a veces, ¿por qué uno de los hermanos de San Martín termina siendo general del ejército español y está enterrado en Filipinas? No, perdón, la mayoría de los hermanos todos fueron en España. Bueno, pero quedaron en el ejército, se quedaron en España, pero uno de ellos, el mayor, termina siendo general del ejército y muere en Filipinas. Bueno, defendiendo al imperio. Más raro aún es el hecho que San Martín después va a volver a España, casi antes de morir, y hace un recorrido por España y llega a ver a alguno de sus hermanos. Aquí vamos a hacer la primera pausa del programa de hoy. Se nos fue un poquito largo este bloque, haremos alguno más corto, pero seguimos en Tenemos Historia, hoy hablando de San Martín, su gobernación en Mendoza y la formación del Ejército de los Andes y todo lo que viene después, que es el cruce de los Andes. Seguimos en Tenemos Historia y omitimos en el pasaje anterior, pero lo vamos a tocar en algún otro momento, todo el pasaje de San Martín de España a Londres y con quienes viene en el barco en Londres y cómo se arma aquella logia, primero en Cádiz y después, y después de Sudamericanos, donde venía con Alvear, con quien va a tener esa redacción tan conflictiva. Zapiola, Holmberg y Chilaver. Claro, y Chilaver. Que va a terminar fusilado mal, ¿no? Pero todos caminos distintos, ¿no? Es decir, Zapiola es el único que lo sigue. Zapiola es el único que lo sigue así a San Martín mientras que está acá. Y Alvear termina con una relación conflictiva. Muy conflictiva, pero eso lo dejamos para cuando nos visite Emilio Campo. Pero Emilio es medio parcial, es el tatarabuelo, ¿viste? No puede hablar mal. Está bien, pero lo ha estudiado, lo escucharemos. Sí, lo ha estudiado mucho. Bueno, el hecho es que San Martín, rápidamente, por la enfermedad o porque ya tenía su plan en la cabeza, eso es imposible de determinar, pide la gobernación de Mendoza, pero cuando ya pide la gobernación de Mendoza es porque él ya va a armar el Ejército de los Andes. Directamente a armar el Ejército de los Andes. Y de hecho pide a Pueyrredón que le mande creo que son dos divisiones de granaderos, y viene una de infantería que después va a ser el 11 de las Heras, esa división, y empieza el embrión del ejército. Y sobre San Martín, gobernador, hoy por supuesto cuando uno va a Mendoza... claro, todos lo alaban. Sí, ¿no? Y los homenajes, y además caminás por la ciudad de Mendoza y tenés la calle Granaderos, la calle San Martín, la calle... Es decir, todas referencias a San Martín, que por supuesto, además de haber sido gobernador, vivió ahí
3 o 4 años más o menos en total, un poquito menos tal vez, pero en su momento no era tan así, ¿no? Porque él tuvo que imponerle a los mendocinos gravámenes, impuestos, confiscaciones, todo el tiempo les estaba pidiendo cosas, cosa que también hacía con Pueyrredón, y después voy a ver si encuentro alguna de las respuestas de Pueyrredón cuando le dice, acá le mando los últimos cañones y no pida más porque vaya todo al diablo, nos va a llevarse. El pobre Pueyrredón se tenía que bancar a los porteños que lo querían matar. Ahora, ¿por qué vos fijate el planteo que tenía Pueyrredón? Pueyrredón tenía a los portugueses a 50 kilómetros en Colonia, en la banda oriental. Lo tenía Artigas pidiéndole de todo porque tenía que contener el avance de los portugueses. Por el otro lado tenía el ejército del norte, que era estaba muy politizado, era muy conflictivo. Güemes hacía lo que podía, pero el ejército del norte estaba ahí casi desmantelado. Y por el otro lado, a todas las cartas de San Martín, a regañadientes, pero le entrega las victorias. Es decir, evidentemente, ahí voy, es que debe haber habido un plan superior del cual Pueyrredón era partícipe. Porque esa inteligencia, ya te digo, tenía una situación caótica a pocos kilómetros de Buenos Aires. El artiguismo estaba efervescente, furioso, porque no lo estaba ayudando para pelear contra los portugueses. Estanislao López, Ramírez, toda la Mesopotamia alzada, el país dividido, porque el protectorado era una realidad, bueno, de hecho, poco armónica, pero era una realidad. No asisten a la independencia, y sin embargo, cuando le van a pedir cosas, casi satisface más las necesidades de San Martín que las necesidades que tenía en ese momento Buenos Aires, con conflictos a pocos kilómetros de distancia. Bueno, a mí me parece que lo que selló ese acuerdo es la entrevista que referíamos antes, que San Martín tiene con Pueyrredón en Córdoba el 15 de julio. En realidad están 2 días juntos conversando y cerrando todo el plan. Que está obedeciendo a órdenes superiores. Había algún tipo de concordato previo o de acuerdo previo, porque si no, cuando ahora uno lo ve a distancia, sí, qué bien, qué visión ir para ese lado. Pero en ese momento, escúchame, cómo termina esto en 1820, con Ramírez y López atando los caballos a la pirámide de Mayo. Bueno, eso Pero esto empieza en 1816. Bueno, es que yo te diría, siguiendo tu planteo, lo que hay que decir es que la grieta existió desde el origen, desde 1810 o antes, y que no había en 1816 tantas voluntades para declarar la independencia si estos 4 hombres que mencioné no empujaban ni juntaban voto a voto, porque hay que ver cómo San Martín, por de pronto como él es designado gobernador en 1814, él tiene después a los diputados de San Luis, de Mendoza y de San Juan, ¿no? Es decir, y todos obedecen un poco a lo que el gobernador de Cuyo, que así se llamaba la gobernación en ese momento, le plantea. Y me parece que es un poco la fuerza de este pacto político. Por supuesto que detrás de este pacto político estaría la logia Lautaro y había otros intereses, pero Pueyrredón no integraba esa logia Lautaro al principio, o sea, se suma después. Y no tengo claro que la integrara Güemes, me parece que se suma después. Y aparecen muchos nombres que van a formar el ejército de San Martín, que algunos después van a tener trascendencia a lo largo de la historia y que se sumaron porque evidentemente, creo yo por lo menos, que San Martín además tenía mucho poder de convicción, o sea, era un político, además de general. Esto es lo que para mí es nuevo. Hay muchos personajes que van surgiendo, muchos franceses que vienen, que desplazados por hay mucho mano de obra, 1815 hay mucha mano de obra desocupada y perseguida políticamente, pero por ejemplo, no en el la 14, figura de Paroissien. Que a pesar de que el apellido era francés, en realidad era un hugonote, pero era inglés.
como médico, cómo la influencia que tiene, cómo está en todo momento. Parrocín era representante de Carlota, de la reina Carlota lo pusieron preso por eso en 1812, porque representaba el carlotismo que estaba muriéndose y él era el último que venía a hablar de carlotismo. Pero es que eso es lo que a mí más me impresiona. Y él termina integrando el círculo rojo, le dirían hoy, el círculo íntimo alrededor de San Martín. Es que vuelvo a lo mismo, porque para mí lo interesante de mirar este momento de la historia es que en el fondo es igual que hoy, son políticos que van cambiando de bando, que se van convenciendo de que el carlotismo se queda sin posibilidades y los carlotistas buscan otro lugar, claro, donde trabajar, claro. Sí. La vereda del sol. Exactamente. Muchos fueron carlotistas durante algún periodo y después terminaron trabajando, inclusive algunos enfrentados después. Sí, ¿no? seguro. Y uno podría ver lo mismo en el caso de San Martín y Pueyrredón, una relación en la cual uno da un golpe de Estado que lo manda al exilio al otro y sin embargo después terminan trabajando juntos. Y como yo te diría que por lo menos mi sensación es con una buena amistad. Me parece que esto es importante. Y la contracara de esto, ¿no? Los mendocinos de 1814, 1815 y 1816 lo tenía San Martín casi por un déspota. Claro. No es la visión que tenemos hoy. Los exprimió. Eso te explica, claro, es que los exprimió. Pero sin embargo hay un hecho curioso, porque cuando Alvear asume el directorio, envía un reemplazante a San Martín y sin embargo lo rechazan. Sí, pero eso es antes de que... Estamos hablando del 15. Un poquito antes de que el Congreso lo nombre a Pueyrredón en el 16. Porque, claro, estamos hablando de Alvear. Cuando Alvear es director... Es que cuando el plan se pone en marcha es cuando más lo se... Porque la primera formación del Ejército de los Andes, inclusive las primeras baterías que San Martín manda a colocar, son casi defensivas para evitar la invasión del otro lado. Sí, seguro. Es lo primero que él se plantea. Sí, seguro. Inclusive por si iba mal la campaña, para tener cómo regresar. Por si la campaña no fracasaba o el cruce se complicaba, él planteaba tiras defensivas para evitar una invasión desde Chile. A medida que el ejército se engrosa, por ejemplo, una de las cosas que hay que recordar y conviene contar es que el ejército de San Martín tendría fácil un 40% de negros, porque San Martín amenaza con declarar la libertad de todos los negros y entonces de esa manera consigue que los propietarios que tenían plantaciones para uva y para otras cuestiones en Mendoza le dieran esclavos a cambio de... Eso fue pactado en vez de hacerlo... Amenazó con un decreto de necesidad de urgencia y en vez de funcionar el decreto se pactó. Seguro. Eso es importantísimo. Gran parte del ejército era negro. Gran parte del ejército era negro. No hay mucha iconografía... pero no hay iconografía del momento. Que peleaban por una doble libertad, porque la condición era que si eran victoriosos iban a ser hombres libres y además le daban la libertad a América en teoría. Claro, pero por ejemplo eso lo ve en los cuadros de Blanes, que está muy bien informado históricamente, el pasaje de Rancagua. La tropa que está ahí son todos negros. El regimiento que está formado delante de San Martín es todos negros. En Chacabuco es pobre mis negros. Por eso, es interesante eso, porque gran parte de nuestro... Y todas las medidas que toma San Martín, algunas... Es que hay que entender, el 30% de los habitantes de Buenos Aires eran negros entonces. Sí. Porque era el puerto de entrada de los esclavos, el 30% de la población. Los que ven la mano inglesa detrás de todo lo que hace San Martín, hay que recordar que en esa época Inglaterra estaba tratando de promover el fin de la esclavitud. Después de haberse enriquecido con el comercio de esclavos, como estábamos ya en la segunda revolución industrial, lo que trataba de hacer, o los albores de la segunda revolución industrial, era abolir la esclavitud en todo el mundo, y por eso la Asamblea del año 13 da la libertad de vientre, que si bien no abole todo, mismo, pero es un primer paso, ¿no? Es el primer paso. Ahora, San Martín en Mendoza da un segundo paso, porque les dice, o me los dan, o pactamos, o declaro que en Mendoza son todos libres. Con lo que hubiese habido una avalancha. Una avalancha, exactamente. Como, como pasaba en Uruguay con los quilombos. Exactamente. Eso era lo que propiamente armar un quilombo. Eso era lo que armar un quilombo, sí. Ahora... me gustaría en el próximo bloque, ya nos vamos al corte, a hablar de otras cosas que hizo, porque tuvo que fabricar todo, inclusive uniformes, y todo
con una escasez de recursos tremenda, porque era muy poco lo que le podía mandar Buenos Aires, a pesar de los esfuerzos de Pueyrredón. Seguimos en Tenemos Historia, tercer bloque. Nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com. Me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. El programa está siendo grabado en video y lo van a poder encontrar en internet, tanto en vimeo.com como en la red de YouTube. Y si no, también nos pueden buscar a través de Facebook, el Facebook de Olmo Ediciones o facebook.com/Tenemos Historia. Y hoy estamos hablando de el armado del general San Martín, el armado político primero, el entramado. No lo dijimos, pero ya es bastante conocido que San Martín exigía la independencia antes de cruzar los Andes. ¿Seguro? Para que el ejército fuera con bandera, bandera propia, y no fuera como un ejército insurgente. Claro, porque si no, era un ejército que no cumplía subversivo. Agentes, claro. No, un ejército subversivo. Entonces no respondía a las leyes de la guerra y ellos lo podían tomar. Y además, los españoles, para sancionar, estaban mandados a hacer. Ellos inventaron. Y todos esos personajes que torturas, vos recordás, entre los cuales está, por ejemplo, el Miller, todos esos el general Miller, que lo acompañan, que son mercenarios, en realidad gente que ha combatido en distintas. En realidad, veteranos de guerras napoleónicas, claro, son veteranos, a favor o en contra de Napoleón, no importa. Sí, pero muchos van a pelear porque todos tenían un espíritu libertario. La Royal Navy durante las guerras napoleónicas llegó a tener 23.000 personas a bordo, 23.000 combatientes. Era un número para ese entonces. Cuando termina la guerra, se reduce a 6.000. Claro. Tanto de marinos como de oficiales. Los oficiales estaban a medio paga o sin paga. Entonces, los tipos, lo único que muchos habían entrado a los 15 años de pantalones cortos a servir en un barco, y cuando se encuentran 10 años después de que, nene, te bajamos el sueldo, ¿de qué voy a trabajar? Y ahí es en donde muchos de ellos se embarcan en esta empresa porque había buena plata por medio. De hecho, y eso algún día cuando hablemos de Cochrane y todo, el gobierno de Chile le pagaba más a los marinos extranjeros que a los marinos chilenos, con lo que hubo varios conflictos por eso. Pero era la única forma de traerlos, pagarle algo más o menos como le estaba pagando la Marina Británica. Y venían no solamente mano de obra desocupada británica, venían también algunos franceses, sí, pero también venían muchos norteamericanos, porque también la Marina norteamericana, después de 1812, con la última guerra contra el Imperio, también muchos marinos norteamericanos se quedan así sin trabajo y vienen a trabajar acá, de lo único que sabían hacer, que era pelear. Hoy uno lo ve como una cosa, es un mercenario. En ese momento no estaba tan mal visto, no era tan mal visto. Hay toda una historia sobre las compensaciones económicas, porque hasta ese entonces, y desde que la humanidad fue humanidad y hasta principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, y creo que sigue habiendo, lo que capturaba el general victorioso, el botín, claro, el botín del capitán, era su paga. Y entonces así, los generales napoleónicos, cuando Napoleón les dice el bastón de mariscal está en la mochila de cada uno de sus soldados, lo que está diciendo, muchachos, si vos peleas bien, vas a tener buena paga y podés llegar a tener. Fíjate, hay fortunas legendarias que todavía vienen de la época de Napoleón, los Murat. Los Murat son todavía, es una fortuna, todavía sigue estando desde entonces. Y acá hubo muchos oficiales. Entonces, el rapiñaje de cuánto va para cada uno era una cosa que se concedía y se entendía. Te digo un dato: en la Marina Británica, cuando se repartía el botín, es decir, había que repartir el botín, de los cuales las 2/8 partes le iba al comandante en jefe. Las 2/8 partes le iba al capitán del barco que había capturado. La 1/8 parte se repartía entre los tenientes y oficiales menores, y las 2/8 partes y se distribuía entre toda la marinería. O sea que, creo que sumé 8, pero más o menos estaba por ahí. Bueno, a lo que voy es que los tipos peleaban por lo que podían rapiñar. Eso era la Marina Británica peleando contra Napoleón. Bueno, y cuando van a Chile,
Chile les promete lo mismo, pero la diferencia es, nos vamos a quedar el 50%, se va a quedar el Estado. Y ahí es en donde empiezan a aparecer problemas. Entonces, todo este tema de las pagas, qué es lo que se queda cada uno, que hoy no lo entendemos o nos cuesta entender lo que un oficial del ejército, el patriotismo, esto y lo otro, hoy nos cuesta entenderlo, pero en esa época era así, se peleaba en gran parte por lo que se repeñaba. Bueno, muchos soldados, si bien hubo una buena cantidad de levas forzosas o como dijimos, esclavos liberados o con la promesa de la libertad, muchos también iban porque la paga era mejor. La paga era mejor que trabajar como jornalero. Es como jornalero, exactamente. Y dice Mitre, San Martín proveyó la subsistencia de este ejército por medio de un sistema combinado de auxilios patrióticos, servicios gratuitos, sanciones e impuestos extraordinarios, contribuciones regulares y arbitrios de todo género. Claro. Esto es lo que hizo él como gobernador. Todas las guerras civiles en la Argentina, hasta 1860, es decir, toda la campaña de la Madrid, toda la campaña de Lavalle, se hace con que llego hasta el pueblo, a ver, traigan para acá la guita y seguimos peleando con esto. Claro, no es una cuestión. Algunos contribuían voluntariamente, otros contribuían forzadamente y algunos le rapiñaban lo que podían. La otra cosa que destaca Mitre era la capacidad que tenía San Martín para descubrir personajes y de alguna manera a veces cambiarle la vida. Claro. Así eligió a José Antonio Álvarez de Condarco para fabricar pólvora. Lo que pasa es que él era ingeniero ya. Claro, era un tipo muy bien preparado. Ahora, y después el famoso el Vulcano de la Patria, Fray Luis Beltrán. De ese quería hablar. Mira, acá estoy esperando porque me encontré con que muchas de las visiones de Villiquen o de alguna película, inclusive alguna película reciente financiada por el Estado, te hace ver que él cuelga sus hábitos en medio de una batalla. Cuelga mucho antes. No. Ese es el fraile Aldao. Claro. El fraile Aldao es el que cuelga los hábitos en medio de una batalla. En una de las primeras escaramuzas ya del lado de Chile. Fray Luis Beltrán los cuelga en 1816 antes de entrar en campaña. Pero en realidad acepta un informe de teniente con 25 pesos por mes. Claro, pero él hasta ese entonces, generalmente cuando se van del país. Pero ahí también ves algunas manos en la historia argentina, porque de fraile tuvo menos de lo que tuvo tal vez su vida, porque estuvo unos cuantos años al servicio de San Martín. Bueno, después estuvo al servicio de San Martín, después estuvo una parte en la guerra contra Brasil y terminó con una depresión. Estuvo demente por la depresión, se murió literalmente en la calle porque quedó muy pobre, porque estaba deprimido y no podía hacer nada. Sus años de fraile son menos que sus años de militar, hay que decirlo. Yo no sé si él cuelga del todo vuelve al final de su vida, es lo que dice. Claro, yo no sé si hasta qué punto, si él nunca, es decir, siguió teniendo los votos de castidad, etcétera. El fraile al lado no, los perdió todos. Y muy al final los recupera. No sé, Fray Luis Beltrán, no hay tantas historias desastrosas como las que tiene el fraile al lado. No, pero digo, siempre lo vendemos como fraile y ya no era fraile, era un ex fraile. Deberíamos decir el ex fraile al lado, perdón. No, el fraile decía, el fraile al lado le decían el fraile. Fray Luis Beltrán. Fray Luis Beltrán. Ex Fray Luis. Bueno, así va armando y así va juntando, y dice Mitre que estaba listo para enero de 1816 para cruzar, que había juntado más o menos una tropa de 4.000, entre 4 y 5.000 hombres. Ahí difieren los números. Bueno, lo que pasa es que él recibe el apoyo, están los auxiliares, están los negros. No, y los chilenos. Bueno, sí, pero eso los entrena. Eso no me quería olvidar antes de cerrar este bloque, que donde mejor lo leí es en ese libro que tanto recomiendo de Daniel Rabinovich, Soldado en las Guerras de las Independencias, donde cuenta cómo era un día en el campamento del Plumerillo, ¿no? Levantarte a las 5 de la mañana, 4 horas de marcha, 4 horas de práctica de voces, 4 horas más de marcha y las comidas, digamos. La verdad que trabajaban entre 8 y 10 horas por día, y que San Martín hizo un enorme esfuerzo en profesionalizar las voces de mando, las instrucciones, pero sobre todo marcha,
esa marcha y el responder a las instrucciones. El responder a las órdenes, el clarín. Y aparte, bueno, también es muy curioso. Eso también habla los horarios, porque claro, vos te llama la atención, pero realmente. No, por el calor. Por el calor, claro. Entonces paraban como a las 4 o 5 de la mañana, ejemplo, paraban al mediodía. Y vos sabés que hay algunas campañas en donde, si de acuerdo a la luna, si era luna llena, marchaban de noche durante el verano. La campaña de 1874 de Mitre, que la seguí muy de cerca, se iban a acostar a las 7, 8 y a las 2 de la mañana se levantaba el ejército porque había luna llena y a las 2 de la mañana era más fresco marchar que a las 4 de la tarde. Bueno, la tarea de San Martín, porque en realidad profesionales y soldados experimentados, ese ejército yo creo que no llegaría a 600, 700, después habría que sumar. Sí. Pero el resto fue convertir en soldados a esclavos, a artesanos, a campesinos y de alguna u otra manera eso también forma parte de su gloria. Claro, recibe casi 1000 y pico de chilenos. Sí, y tendría unos 800 de antes, pero tampoco eran todos 800, ojo, tampoco eran todos chilenos, muchos eran mendocinos y argentinos que habían ido a combatir para la República Vieja, como la llaman en Chile, la Patria Vieja. La Patria Vieja. Bueno, el primero de todos que fue héroe de todos fue Dorrego. Sí. Y después, Las Heras vuelve de Chile. Y Las Heras va a ser un personaje central en la vida de San Martín porque a él le da el paso del más grueso del ejército después y bueno, va a ser el héroe de cancha rayada, ¿no? Vamos a un nuevo corte en Tenemos Historia y seguimos hablando de San Martín y cómo preparó el cruce de los Andes y ahora sí, vamos a avanzar un poquito más sobre cómo también desconcertó con 6 pasos. Seguimos en Tenemos Historia hablando de San Martín en la preparación del cruce de los Andes y acá, antes de retomar por dónde íbamos, encuentro otra narración que hace Mitre, que por cierto es muy ameno de leer. Mitre destaca todo el tiempo cómo San Martín iba encontrando gente a la cual conocía, se ponía a conversar y le descubría virtudes y los captaba, ¿no? Entonces dice que fue a ver en los alrededores de Mendoza una taberna donde había un emigrado chileno llamado José Ignacio Centeno, a quien sus compatriotas llamaban el filósofo. Bueno, San Martín visitó ese ministro de Marina de Chile. Sí, después, pero fíjate que lo visitó en su humilde establecimiento, se puso a conversar, a tomar unos vinitos o unos mates, andá a saber. Y ahí se dio cuenta de lo que significaba ese hombre y lo nombró secretario del ejército. O sea, lo sacó de tabernero a secretario del ejército y lo acompañó en toda la campaña. Y después va a ser una campaña. El ministro de Marina es uno de los que contrata a Cochrane. Exactamente. Después va a ser campaña en Chile. Pero en realidad Álvarez Condarco es el que lo contrata a Cochrane. Álvarez Condarco lo mandan a Inglaterra a negociar barcos y armas. Exactamente. Bueno, después me parece que nos habíamos quedado, finalmente llegaron a juntar 3.000 caballos, 7.000 mulas, algo así como 5.000 entre auxiliares y soldados, 5.000 soldados. Sí, eran 1.000 y pico auxiliares. Y arrieros, tipos que guiaban el camino, ¿no? ¿Y qué escribía San Martín a sus amigos por aquellos años? Una frase que a mí me impactó mucho y la usé el otro día en un artículo en Clarín. Lo que no me deja dormir es no la oposición que pueden hacerme los enemigos, sino atravesar esos inmensos montes. Claro, cruzar la cordillera. Y una de sus preocupaciones, leí por ahí, era que tuviera una epidemia de gripe y se le murieran los soldados de enfermedades, ¿no? Bueno, ¿cuántas guerras se perdieron por la fiebre? Cosa que no sucedió y que los soldados cruzaron casi con... Yo no tengo... Hay muy pocas bajas. Muy pocas bajas humanas, sí perdieron la mitad de los caballos. Los caballos no resistieron al cruce. Porque además le faltaba alimento, etcétera, etcétera. Y organizó San Martín durante todo ese tiempo un esquema de engaños para que tuvieran información equivocada los realistas del otro lado sobre qué pasos iba a utilizar
pero de alguna u otra manera, todo el tiempo, la famosa historia de la guerra de Zapa, hizo una tarea de inteligencia previa para desconcertarlos. Y ahí lo tiene Álvarez Condarco, que aparte lo manda porque tenía una memoria prodigiosa y él es el que reproduce los accidentes del camino. Claro, lo dibuja. Lo mandan para que se unan a la nueva nación con su declaración de independencia a las Provincias Unidas del Sur y no combatir, que se sumen directamente los realistas, y los realistas por supuesto le dicen que no, pero lo manda con la inteligencia de decirle: vaya usted por el camino largo, que es el de San Juan, si no me equivoco, y vuelva por el corto. Primero vuelva por el corto. Es el Uspallata, es el más largo, claro, y vuelve por lo manda por el largo para que tome todos esos detalles y sepa y haga sus mapas, los mapas que tuvo de guía, de la geografía, la topografía, y lo hace volver por el camino más corto, así tiene ya dos en vez de uno, sabiendo que iban a rechazar esa propuesta. Vos el otro día, en el artículo este que señalabas, estaba bien, decís, claro, uno habla de los grandes cruces, siempre el de Aníbal, el de Napoleón, que cruza los Alpes, y también vos sabés que Bolívar cruza en un momento los Alpes, pero lo cruza de una forma tan desorganizada que se le murió un montón de gente. No, y además en altura yo creo que acá, esto es más alto, acá están cruzando a 3.000, a 4.000 metros de altura. Los pasos, recordemos, son al centro los de Uspallata y Los Patos, en Mendoza, frente a Mendoza y San Juan, al norte Portezuelo de la Ramada y el paso de Comecaballos. Comecaballos es La Rioja. Al sur el Planchón y el Portillo. Y acá falta uno, acá Mitre se está omitiendo uno, me parece, porque son 6, aunque en alguno, como decíamos en el corte, en realidad fueron 80 soldados para confundir y generar la sensación, pero no, los principales fueron los Uspallata. Bueno, el otro día había una discusión, cuáles son las provincias, hablaban de la grieta entre San Juan y Mendoza. En realidad se habían olvidado La Rioja también. Claro, había una disputa sobre dónde se iban a hacer las celebraciones. La salida fue desde el Plumerillo y por eso se optó por recordar todo desde el Plumerillo, ¿no? Tuve la suerte de estar ahí, la verdad que muy, muy emotivo y muy impresionante cómo el pueblo de Mendoza ha vivido esto. La proeza es enorme, ¿no? Porque lo consiguen, porque después venía la segunda parte, que era esas 6 columnas, 2 principales, se tenían que juntar en un punto determinado, con vicisitudes diferentes, con combates menores, pero combates al fin que tenían que enfrentar. No, aparte con siempre el peligro de que, y si nos madrugan los españoles, y si los españoles nos vienen a buscar antes de juntarnos, la táctica era... Es decir, eso de dividirse en frente al enemigo es una táctica que a los militares de carrera no les gusta mucho. A veces no te queda otro remedio, dividirte ante el enemigo. Y después una dificultad no menor, que llegás exhausto, necesitas unos días para que la tropa se reponga y esté en condiciones de combatir, claro. No es una cosa menor. Después de 15... Bueno, por eso en que incluían ají molido y ajo, ají molido y picantes para combatir el soroche. Sí. No, y la verdad que la proeza es enorme. Hasta aquí llegamos hoy. En una próxima edición te propongo, Omar, que veamos, lo que tiene que ver con la culminación del paso. La culminación del paso y la primer gran batalla, que es Chacabuco, la cuesta de Chacabuco. Esto fue todo por hoy en Tenemos Historia. Los esperamos la semana próxima, que seguiremos hablando de esto, que es, como decía Omar, tenemos varios años para recordar bicentenarios que tienen que ver con la gesta del general San Martín.